Segundo de secundaria, la conquista española, Historia 2. Con este tema, la conquista española, vamos a determinar cómo fue la conquista de México Tenochtitlan y cuáles fueron los factores por los que los españoles conquistaron a toda la población de Mesoamérica, Oasis América y Aridoamérica. Desde la isla de Cuba, conquistada por España en 1511, partieron las primeras expediciones a la tierra firme del continente americano, Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, en 1517 y 1518, respectivamente. Recorrieron las costas de Yucatán, Campeche y Tabasco, y dieron las primeras noticias acerca de estas tierras, pues entraron en contacto, en ocasiones violento, con sus pobladores. Adelantado por sus relatos, partió en 1519 una nueva expedición guiada por Hernán Cortés, un adelantado seducido por las promesas de riquezas del Nuevo Mundo. Aquí cabe recordar algo, que los adelantados en aquella época, chicos, se referían a las personas que emprendían una expedición de conquista con medios privados y se beneficiaba de las riquezas que obtenía en ella a cambio de reconocer la autoridad del rey de España y evangelizar a los indígenas. Bajo esas dos condiciones iban y los dejaban a explorar otros territorios. Acuérdense que en el otro video les mencionaba que aquí también las ideas de esta época que decían que la tierra era plana, pues no los dejaba al ser humano ir un poquito más allá a explorar, porque decían, ok, aquí es el límite del mundo, entonces si tú te vas, eh, te pones en esa línea y te asomas, pues te vas a caer y allá abajo no sabes qué hay. Y además de todos los monstruos y todas las cosas que puede habitar este mundo, entonces no, ustedes por favor no exploren. Y esas conceptualizaciones, esas concepciones de esta época era un poquito que los limitaban, pero también por la codicia, la avaricia de Hernán Cortés fue de que se decidió ir a explorar otros, más allá del territorio en el cual estaba, que en esa época llegaron hasta Cuba. Y entonces en una chiripa llegaron aquí a las costas de México, precisamente entre Yucatán y Veracruz. Y así es donde funda la Villa Rica de la Veracruz. En su recorrido desde las costas hacia el Valle de México, los españoles tuvieron contacto con pueblos sometidos y enemigos tradicionales de los mexicas, entre los que se encontraban los totonacas y tlaxcaltecas, que buscaban librarse del dominio de Teotihuacán. De Tenochtitlan. Hernán Cortés ofreció ayuda a estos pueblos a cambio de abandonar su religión, adoptó el cristianismo y aceptar la soberanía del rey de España. Gobernaba entonces Carlos I, pero luego después se cambió pues nada más el número, siguió siendo Carlos, pero quinto, y mejor conocido por su título como emperador del Sacro Imperio Romano. La ayuda de los tlaxcaltecas sería definitiva para el triunfo de Cortés. Hernán Cortés y sus hombres llegaron a Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519. Fueron recibidos además por la leyenda del retorno de Quetzalcóatl, a quien los aztecas creyeron al principio reconocer en Cortés. Sin embargo, el ausentarse al conquistador español para combatir a Pánfilo de Narváez, enviado en su contra por el gobernador de Cuba, su capitán Pedro de Alvarado masacró a la nobleza y a la población durante una fiesta religiosa. Esto se conoce como Masacre del Templo Mayor en mayo de 1520, lo que desencadenó una rebelión indígena. Durante su curso, Moctezuma murió apedreado por sus súbditos y los españoles fueron sitiados al interior de la propia ciudad. Al romper el sitio el 30 de junio de 1520, el ejército de Cortés sufrió la derrota de la llamada Noche Triste, pero consiguió refugiarse en Tlaxcala. Desde ahí comenzó nuevamente
la guerra. Se dice, chicos, que en realidad no lloró debajo de un ahuehuete, de un árbol que es aquí bien conocido por México, sino que solamente se paró y reflexionó y vio a todos sus hombres tirados en el suelo y pues también a las personas que eran muy allegados a él. Y entonces, por eso empezó a llorar, pero dicen que nada más derramó algunas cuantas lágrimas, se sentó, eh, inhaló al aire, que era lo que necesitaba en ese momento, se secó las lágrimas y ahora sí empezó el emprendimiento de su vida, pues para que también a él no lo mataran. Y ahí es en donde, cuando sale de México Tenochtitlan del Templo Mayor, se va en busca de pues de refugiarse y en eso hace las alianzas con los totonacas y con los tlaxcaltecas. En medio de una epidemia de viruela la ciudad cayó el 13 de agosto de 1521 y el último tlatoani mexica, Cuauhtémoc, fue hecho prisionero. La ciudad azteca se convirtió en capital de Nueva España y poco a poco el nombre de México se fue imponiendo sobre el de Tenochtitlan y así es como se funda la Nueva España. Y entonces, chicos, si gustan un poquito fijarse en el monitor y en la imagen, cuando llegaron los españoles vieron todo eso, ese esplendor de toda esa gran ciudad construida arriba de un lago. Entonces, todo eso que ustedes ven ahí, Hernán Cortés mandó a que sacaran todo el agua de ahí del lago. Y después de eso, empezó a derrumbar todas las construcciones del Imperio Mexica y algunas otras, toda la ciudad, mejor dicho, de México está construida sobre Tenochtitlan. Ahorita todo lo que ustedes, los que han ido y han tenido oportunidad de visitar la Ciudad de México, algunas construcciones que pueden ver ahí las derribaron. Otras más las dejaron y hay vestigios de ellas, como la Plaza de las Tres Culturas, también en donde mataron a los estudiantes del 68. Y hay otras más, chicos, que construían las ciudades de los españoles arriba de estos grandes monumentos y construcciones de los pueblos prehispánicos. Y así es como se funda. Y en aquella época así era como se veía la Ciudad de México. Luego después también pues cambiaron la vestimenta, el idioma, la religión, tradiciones y costumbres de aquella época. Y aquí es en esta imagen que pueden ver en su monitor o en su pantalla, así era como se veía Nueva España. Y entonces, chicos, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Las causas de por qué fue conquistada México Tenochtitlan hay muchas, pero ahorita les voy a mencionar las principales. Una, si los españoles iban y conquistaban algún territorio, lo tenían que hacer a nombre de Carlos I, mejor conocido como Carlos V. Y ustedes se pueden acordar de este episodio y del rey que gobernaba en esta época durante el siglo XVI por el chocolatito que a veces ustedes consumen, Carlos V. Se dice, chicos, cuenta la leyenda de que Carlos V nació en el retrete, en el baño, porque su mamá era Juana la Loca de España y era hijo de Felipe el Hermoso, rey, príncipe también del Sacro Imperio Romano. También su abuelo pues tenía este título nobiliario y es por eso de que por donde lo vean su sangre pues es sangre azul, entre comillas, y él es príncipe que luego después asciende a la corona después de que mueren sus padres. Se decía, chicos, que así se le conocía a su madre como Juana la Loca, no porque padeciera de sus facultades mentales, sino que cuando se casó con su papá Felipe el Hermoso, pues Felipe era muy guapo
en aquella época. Y entonces esto se aprovechaba de él, tanto también de su posición económica y porque era un rey, y entonces se aprovechaba de las damiselas. Y entonces tenía muchísimas mujeres a su alrededor, antes, durante y después de conocer a su esposa, a Juanita. Y entonces Juanita, cuando se casó con él, empezó a desarrollar una neurosis y se volvió muy, muy, muy celosa. Y me parece que Carlos es el tercero de la línea de los hijos que había tenido esta Juana la Loca, como se conoce en Historia Universal. Y obvio que por los celos que le tenía y como sabía que era de cascos ligeros su esposo, inmediatamente había en una fiesta en su palacio principal. Y entonces pues ella obvio que no lo iba a ir a dejar solo a su marido para que se le acercaran cuanta chica pudiera. Y ya muy avanzado su embarazo, así acudió a esa fiesta. Entonces le empezaron a dar como pequeños retortijones y ella pensó que era como la comida que había, la cena que había pues sí, comido en ese instante y se fue ya en la madrugada a las 3 de la mañana al sanitario y ahí es en donde pues da luz, se da cuenta de que está teniendo a su tercer hijo, a Carlitos primero y ahí sola lo tiene y en esta época tenía que asistir a la reina o a la reina cuando daba luz para que dieran fe y legalidad pues de que había sido un hijo legítimo dentro del matrimonio y que a lo mejor y no por a lo mejor y darle un hijo o que fuera un hijo varón y retener ahí al rey pues era una forma de ver de que si era legítimo el niño. Y esa es la historia de cómo nace Carlos V. Pues desde su nacimiento, chicos, aquí se ve de que iba a ser un niño especial. Otra de las cosas, chicos, por la cual conquistan los españoles aquí la época, en la época prehispánica a todas estas culturas fue por la religión, tanto la religión católica como echaron mano también de otra institución de esta época que es la Inquisición. Y otro más que hemos visto dentro de los aspectos que conquistan los españoles a los mexicas, a los mayas, a los toltecas, a los zapotecas, a los chichimecas, a todas estas culturas, dentro de todos estos territorios fueron las enfermedades, principalmente pues la viruela y el sarampión. Y otra de las cosas es de que a Hernán Cortés lo confunden con la leyenda. Y otra de las cosas que les voy a recomendar, y aquí consiste su trabajo, es que ustedes busquen la serie de Hernán Cortés. Muchos de ustedes me la han recomendado y vamos a aventarnos toda la temporada. La van a buscar en YouTube completa, chicos, en el Face. Ustedes son muy listos para hacer ese tipo de cosas, ese tipo de búsquedas. Si no lo encuentran por X motivo, X circunstancia, entonces busquen una película relacionada con Hernán Cortés. Y también les recomiendo que vean la película de Apocalipto. Y si no encuentran nada de esto, entonces busquen un documental. Claro, un documental que más o menos dure entre media hora y 40 minutos o una hora. Y de esto no van a hacer absolutamente nada, solamente la van a observar la temporada, ya sea la película o las películas o ya sea el documental. Y hasta que entremos, chicos, vamos a comenzar a ver desde donde nos quedamos. Y eso sería todo aquí en segundo año.